Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Como sabéis, estamos en mitad, justo en mitad, sí, de la serie, la saga del Halving. Una saga que llegará hasta el 5º episodio y en 5 episodios veremos todo lo necesario que se puede saber sobre el Halving, una serie de lo más exhaustiva sobre todos los aspectos. Hoy nos centraremos en cómo afecta el Halving a la minería. En el primer episodio vimos por qué un halving y qué sentido tenía este sistema. En el segundo vimos el precio y cómo se veía afectado por el halving o cómo se podría haber afectado por el halving. Si los has visto, genial. Y si no, pues también, supongo. En este vamos a hablar de la minería, que son los que más afectados se suelen ver por el tema del halving. El modelo económico de Bitcoin está diseñado para imitar la escasez y la preservación del valor de los metales preciosos, como el oro. Al igual que la oferta de oro puede aumentar a través de la industria y los procesos mineros, que utilizan personas, equipos y energía, se crea más Bitcoin en un proceso llamado minería. De ahí viene lo de llamarlo minería. Si nadie hiciese el trabajo, no se crearían bloques. Y si no se creasen bloques, no aparecería nuevo Bitcoin. O sea que de alguna manera el Bitcoin sí que se está minando, haciendo un trabajo, y de ese trabajo el resultado es Bitcoin. Aunque la minería de metales preciosos y la minería de Bitcoin pueden compartir algunas similitudes conceptuales, como esta que acabo de describir, también existen diferencias notables. A diferencia de la minería de oro, en la que el descubrimiento de nuevas vetas puede aumentar impredeciblemente la oferta, la emisión de Bitcoin no está sujeta a tal variabilidad. Además, en el mercado del oro, el aumento de los precios puede hacer factible la explotación de filones que antes no eran rentables, afectando aún más a la oferta. Bitcoin, sin embargo, opera con un programa de suministro predeterminado y transparente, asegurando que su emisión se mantiene constante independientemente de las fluctuaciones del mercado. El halving garantiza que la oferta de Bitcoin nunca superará los 21 millones, reduciendo la cantidad de Bitcoin que se genera por bloque a la mitad aproximadamente cada 4 años. Y la verdad es que es importante esto, no se le da tanta bola como se le debería dar. Y es que, si tú lo piensas, cualquier cosa que vale dinero se trabaja más para conseguirla. Y normalmente ese trabajo lleva a que se consigan más de esas cosas que la gente demanda. Pero con Bitcoin no pasa. O sea, si el oro sube de precio, como comentaba hace un segundo, la gente se pondría a minar oro y a buscar oro hasta debajo de las piedras. Pero en el caso de Bitcoin, si sube el precio de Bitcoin, pues sí, minarás más. Pero es que al minar más, como sabéis, la dificultad sube, lo cual lleva a que no se puedan crear más Bitcoins de las que se deberían crear en cada momento. Así que en este sentido es totalmente diferente a los demás activos. Los mineros, como digo, luchan por ese Bitcoin, ese subsidio, y no solamente reciben beneficios del subsidio, también reciben de las comisiones, aunque bueno, el tema de las comisiones lo veremos más adelante. Entonces, como digo, los mineros luchan por ese Bitcoin y esta carrera por el Bitcoin, por el subsidio de Bitcoin, es la carrera más inmisericorde, la guerra industrial más igualada de la historia. Imagina que el dinero para sueldos de los funcionarios fuese bajando. Bueno, pues eso sería como la película de los inmortales. Vale, pues Bitcoin es igual. Es una guerra salvaje para tratar de conseguir todo el Bitcoin que puedas. Es un poquito menos cruenta, pues al final el que sobrevive no es el que mata a todos los demás, sino el que consigue minar Bitcoin gastando menos dinero en energía de lo que ingresa en Bitcoin por minar. La minería de Bitcoin, un sector que solía ser el dominio de aficionados en garajes, un poco como los primeros tenedores de Bitcoin, como vimos en el último episodio, se ha convertido en una industria mundial multimillonaria de miles de millones de dólares, donde el panorama está dominado por mineros a escala industrial en mercados públicos y privados que gestionan datos, cientos de megavatios y cuentan con el respaldo de empresas financieras tradicionales. Dicho de otro modo, el alcance y la escala de la industria, tanto en términos de su tamaño colectivo como de entidades mineras individuales, nunca ha sido mayor que hoy. El incentivo para los mineros es claro: obtener Bitcoin. Para ello dedican energía y medimos el esfuerzo en potencia de hash rate, o hash rate sin más, una medida que viene subiendo sin cesar. Podemos entender el hash rate como el esfuerzo dedicado a participar en este juego de obtener Bitcoin.
El otro aspecto esencial en esta carrera, además del halving, claro, es el ajuste de dificultad, al cual ya he aludido hace un par de minutos. El ajuste de dificultad indica lo difícil que es encontrar un nuevo bloque en la cadena de bloques de Bitcoin. La dificultad se ajusta aproximadamente cada 2 semanas para garantizar que el tiempo entre los bloques encontrados por los mineros sea de unos 10 minutos de media. Nunca son 10 minutos, pero de media son 10 minutos, independientemente de la potencia de hashing, ¿no? Todo ese trabajo que están dedicando total de la red. A medida que más mineros se unen a la red y aumenta la potencia total, la dificultad se ajusta al alza para mantener la tasa de minado en esas Bitcoin que se tienen que minar cada 10 minutos y no mucho antes ni tampoco mucho después. Por el contrario, si la potencia total de hashing disminuye, es decir, si hay menos mineros minando, pues la dificultad se ajusta a la baja. Esto ocurre cada 2 semanas. Si ponemos en este caso el ajuste de dificultad que acabo de describir y el hash rate, la potencia total de minado en común, podemos hacernos una idea de lo que ha crecido esta industria últimamente y así darle números o ponerle números a ese marco en el que describí antes, en el cual la industria minera ha cambiado totalmente. La dificultad de la red aumentó en los últimos tiempos, aumentó de 35,3 terahashes. Esto es un hash rate implícito, hash rate total implícito de 253 exahashes a 72 terahashes, que implica un hash rate de 515 exahashes. Esto en 2023, o sea, en todo el año 2023, este fue el incremento en la dificultad y el incremento que esa dificultad implica en la cantidad de trabajo que se dedicó a esto. Este aumento fue, como veis, de un 104% en tan solo 12 meses. El aumento de hash rate en 2023 superó con creces el crecimiento del hash rate en años anteriores. El hash rate aumentó un 45%, un 30% y un 35% en 2022, 2021 y 2020 respectivamente. Ese crecimiento, por tanto, de 2023 del 104% es bastante bestia. Bien, un momento de friquismo máximo. A ver, la dificultad he dicho que se mide en terahashes por segundo. Bien, esta es la medida que se emplea, que significa que la red requiere que los mineros realicen trillones de cálculos hashes por segundo para encontrar un nuevo bloque bajo el nivel de dificultad actual, que en este momento sería, bueno, en ese momento de finales del 23 era 72 trillones de cálculos por segundo, como digo, a finales de 2023. Eso es para el que sea muy friki y quiera saber por qué digo terahashes y qué narices significa eso. Bueno, pues la dificultad se mide en terahashes y un terahash segundo, eso es lo que implica. Que el ajuste de dificultad suba indica, como vengo diciendo, que cada vez cuesta más energía minar Bitcoin. Y todo lo que suba el precio de minar es básico tenerlo en cuenta para los mineros, pues al final los mineros, ya sabes, requieren de tener un conocimiento de sus costes para saber si minar les va a salir rentable o no. Pero también es importante para los que no son mineros, pues los mineros se financian o financian su operativa con el Bitcoin que minan de su operativa. Y cuanto peor es su margen, es decir, cuanto menos dinero ganan con esta actividad, más Bitcoin venden y más puede pesar eso sobre el precio de Bitcoin. Para determinar cómo puede afectar el halving a los mineros, debemos primero estimar cuánta energía habrá dedicada a la minería este año. Estimar el hash rate de la red durante un año de halving es una tarea extremadamente difícil. Me he puesto yo aquí papel y boli y no he sido capaz, pero bueno, por suerte hay otros que sí que han podido. Pero es una tarea muy difícil porque hay que tener en cuenta muchos supuestos que son muy sensibles y que impactan significativamente en la viabilidad económica de la minería. En función de lo que pase con cada uno de esos aspectos, pues habrá mineros que sean viables, mineros que no lo sean. El que todos sean viables implica que la dificultad será más alta, el que algunos no lo sean implica que bajará. Pero bueno, como digo, hay otros que se han dedicado a estimar esta potencia de hash rate para este año y han llegado a números como estos. Galaxy Research, por ejemplo, presenta un análisis en el que espera que el hash rate de la red a finales del 24 termine en un rango de entre 675 exahashes y 725 exahashes. Si el análisis es correcto, dice Galaxy,
Cito, dado lo sensibles que son los umbrales de rentabilidad de los distintos mineros al precio de Bitcoin y a otros factores como las comisiones por transacción como porcentaje de la recompensa total, estimamos que entre el 15 y el 20% del hash rate de la red procedente de los mineros menos actualizados, los que usan mineros menos modernos, podría quedar fuera de línea, lo que representa entre 86 y 115 exahashes. Cierro cita. O sea que básicamente está diciendo que si el hash rate total es 1, muy elevado, eso implicaría una dificultad elevada y haría que los menos eficientes se quedasen fuera de la rentabilidad. Pero ¿cuáles son esos mineros menos actualizados? No me quiero meter demasiado en este tema, pero sí que es necesario apuntar que no todos los mineros tienen el mismo pico, la misma herramienta para minar. Unos tienen un pico más potente que otro. Y ya sabes, con buen pico bien se pica. Y como hay algunos que tienen un buen pico, pues son más eficientes la tarea de minar, entendida como la tarea de producir más hashes, más cálculos de esos por segundo, con la misma cantidad de electricidad. Y si no tienes un buen pico y te sube mucho la dificultad, entonces, pues minar no te saldrá rentable, te quedarás fuera de juego, como planteaba Galaxy, que hasta el 15%, creo que ha dicho, entre el 15 y el 20% se podría quedar fuera. Pero hay otros. Luxor presenta otras estimaciones diferentes. Cito el análisis de Luxor. Si el precio actual de Bitcoin se mantiene o aumenta moderadamente, de 60.000 dólares, estimamos que entre el 3 y el 7% de Bitcoin podría quedar fuera de servicio tras el halving. Ahora, si el precio de Bitcoin cae de su nivel actual a unos 48.000, entonces estiman que el 16% del hash rate de Bitcoin podría desconectarse de la red. Cierro cita. Por su parte, aquí todo el mundo hace sus estimaciones, Cantor Fitzgerald publicaba con el precio de Bitcoin alrededor de unos 40.000 un informe mucho menos halagüeño. Entiendo que mucho menos halagüeño porque el precio estaba en 40.000, pero para que veas por qué es importante esto, o para reforzar la idea, todo esto es importante porque si hay muchos mineros no rentables, todo ese Bitcoin encuentra su camino hacia el mercado y eso impacta en la operativa de Bitcoin, sobre todo en el precio. Por eso tantas estimaciones sobre cuál será la potencia de minado, el hash rate, en este año de halving. Pero bueno, veamos con el análisis de Cantor Fitzgerald. Dice, según un avance del informe, solo BitDeer, que no conocía de nada, un minero con sede en Singapur, y CleanSpark, que se ha puesto de moda este año, con sede en Estados Unidos, mantendrían sus márgenes de beneficio, como digo, con Bitcoin a un precio de 40.000, con unas tasas de coste por moneda que tienen estos dos operadores de $17.000 y $36.000. La verdad es que si BitDeer está minando con ese margen, con una tasa de coste de 17.000, es bastante épico. Y me extrañaría, o sea, ¿de dónde saca la energía este tipo? De los delfines, no lo sé. Pero vamos, si es verdad que tienen ese margen, es bastante bestia. Este informe, continúa, identificaba a Argo Blockchain y Hut8 Mining como las empresas de minería más gravemente afectadas, con una tasa de coste por moneda, es decir, lo que les cuesta sacar una Bitcoin, de $62.200 y $60.000 respectivamente. Apuntaba además que es probable que otros actores destacados, como Marathon Digital, Riot Blockchain y Core Scientific, también se enfrenten a retos significativos, con una tasa de coste por Bitcoin de 50, 43 y $44.000 respectivamente. Hacia el final del informe, para que quede clara la gravedad del asunto y el potencial impacto del halving del precio de Bitcoin, compartían las reservas en Bitcoin de esta empresa que he comentado, Hut8, el minero que es menos eficiente. Y decían, sus reservas totales ascendían, en ese momento del informe, a 9.195 Bitcoin. Bitcoin que Cantor estimaba este minero tendría que empezar a vender tras el halving, salvo que el precio subiera considerablemente. Cosa que, bueno, desde este informe, por suerte, ha hecho. De hecho, si vemos esos precios, esos costes, digamos, por minería de una moneda de Bitcoin, en ningún caso, bueno, si acaso, si me apuras, Argo Blockchain con ese precio de $62.200 estaría entre los más caros, pero aún así, con el precio de Bitcoin por encima de $63.000, seguiría siendo rentable. O sea que ahora mismo, visto esto, no parece que ninguno esté en pérdidas después del halving. Es curioso que el halving se ha presentado muchas veces como un riesgo por lo que antes se conocía como la espiral de muerte de los mineros. Esto es,
Esto se puso muy de moda en su día y por eso es importante recuperarlo. Y es que se decía eso, lo de la muerte de los mineros, que vendría dada por los menos ingresos que vienen después del halving, por la reducción del subsidio, lo cual implica que los mineros venden más Bitcoin del que han minado, lo cual reduce todavía más el precio de Bitcoin, lo cual implica menos ingresos, lo cual lleva a más gente a más mineros a vender más Bitcoin. Y esta espiral podría llevar, en opinión de algunos, a Bitcoin a cero. Pero bueno, la historia ha sido otra y de hecho si recuerdas lo que vimos en el episodio anterior del impacto del halving en el precio de Bitcoin, pues esto no se ha visto, más bien se ha visto lo contrario. Después de los halvings el precio tiende a subir. Además, conforme los halvings se suceden, los mineros se preparan mejor para este evento y el riesgo de que quiebren o se pongan en pérdidas es menor, como hemos visto un poco al hacer el análisis de lo que les cuesta ahora mismo a los mineros minar Bitcoin, que la verdad es bastante poco, teniendo en cuenta sobre todo el precio al que está Bitcoin ahora. Pero para que veamos algunas de estas medidas y por qué son importantes, podemos centrarnos en tres de ellas, tres medidas que toman los mineros para estar más cubiertos al respecto del halving y para que veáis cómo ha avanzado esta industria, que antes, pues eso, eran unos tipos minando así en casa y realmente no tenían demasiada complejidad lo que hacían, pues para que veáis cómo ha cambiado. Ahora los mineros tienen muchas más cosas que poder hacer para prepararse para lo que es el halving. La primera de las medidas que pueden tomar al respecto es actualizar sus mineros, es decir, las máquinas que usan, esos picos, esas herramientas que usan para minar. Esto es lo que han hecho siempre, o sea que esto no es una estrategia nueva, pero bueno, siempre es útil actualizarse antes del halving. Un informe de Blockware explica que a lo largo de 2023 los mineros públicos compraron máquinas para minar por valor de más de 94 exahashes, valoradas en más de 1.530 millones de dólares. En el segundo semestre de 2023, los mineros aumentaron sus órdenes de compra en un 59%, pasando de 39 exahashes a 62 exahashes. Los mineros se centraron especialmente en adquirir la nueva generación de máquinas con eficiencias inferiores a 20 julios por terahash. Esta es la eficiencia a la que me refería antes y que lleva a que tú puedas ser mucho más eficiente minando con el mismo coste de energía. Aunque la energía no baje, si tú tienes mineros más eficientes, con la misma energía puedes hacer más cálculos y tener más probabilidades de generar Bitcoin. Otra estrategia que pueden seguir y que siguen los mineros es la gestión de la tesorería, y esta sí que es más novedosa. En 2022 y durante la racha alcista de 2021, los mineros públicos adoptaron en gran medida una estrategia HODL, mantener básicamente el Bitcoin con su producción. Cuando el mercado cambió y el precio de Bitcoin bajó, muchos de estos mineros públicos se convirtieron en vendedores forzosos, esa espiral de la muerte de los mineros, para desapalancar sus balances y cubrir los costes operativos. Desde entonces, las estrategias de gestión de tesorería de los mineros públicos han evolucionado hacia métodos más prudentes, adoptando un enfoque equilibrado entre la tenencia de Bitcoin o su venta total a cambio de efectivo. Ahora que el FASB, que es ese regulador de la contabilidad americana, ha actualizado sus directrices para permitir la contabilidad a valor presente de las tenencias de Bitcoin en los balances de las empresas públicas, los mineros públicos, es decir, los mineros que tienen acciones cotizando en bolsa, pueden adoptar la tenencia de Bitcoin en su balance en grado aún mayor. O sea que antes de este cambio en la contabilidad, es verdad que era más difícil para el minero tener Bitcoin en el balance porque se lo medían fatal. Pero con ese cambio que ha planteado el regulador contable americano, esto se hace más sencillo y permite más flexibilidad a los mineros a la hora de tener ese Bitcoin en balance. Y la tercera estrategia que siguen los mineros para protegerse frente al halving son los mercados de cobertura. Luxor es uno de los pioneros en crear estos mercados y los explica en su página web. Y bueno, lo que dicen básicamente es que mediante el uso de contratos de futuro, los mineros pueden mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones del precio de Bitcoin y la dificultad de la red. Este producto derivado permite a los mineros vender la producción futura de sus explotaciones mineras a un precio predeterminado, permitiendo a los mineros establecer un flujo de ingresos predecible, ayudándoles a cubrir los costes operativos, invertir en mejoras de equipos o planes de expansión y asegurar el capital. Por todos estos factores, desde Luxor creen que el próximo halving podría ser una anomalía en comparación con sus predecesores, en el sentido de que no obligará a cerrar o reducir operaciones de muchos mineros. Y es que el tema de
los mercados de cobertura, eso es algo que, bueno, ya sabéis que existe desde hace años, pero en el caso del hash rate de Bitcoin es bastante novedoso. El hash rate se puede entender como una commodity al final, como si fuese, o sea, potencia de hash puede ser como petróleo, básicamente. Y entonces tú te puedes proteger frente al cambio en el precio del petróleo, porque no te vas a poder proteger con futuros frente a lo que se llama el hash price, ¿no? El cambio en los beneficios derivados de esa potencia de hash. Y esto es lo que empresas como Luxor y demás están creando para que los mineros se puedan proteger o puedan proteger, digamos, sus ingresos futuros usando estos derivados. Entonces, como veis, Luxor se apoya en estos avances y en el mercado alcista para decir que, bueno, gracias a todo esto y a la actividad de las comisiones, que sabéis que es la otra pata que remunera a los mineros, pues gracias a las comisiones por transacción, debido a las inscripciones y ordinals, que lo veremos en el próximo episodio, y los ingresos que se han supuesto para los mineros, pues es muy poco probable, o al menos en opinión de Luxor, que los mineros se enfrenten no ya a esa espiral de la muerte, sino que se vean afectados en gran medida por el halving. Dice Luxor que si el precio de Bitcoin se mantiene o aumenta a partir de aquí, es posible que solo una muy modesta cantidad de hash rate se desconecte. Eso sí, no es de esperar que mucha más minería se conecte. Esa es otra parte, ya que los márgenes comprimidos después del halving limitarán la cantidad de hash rate que puede entrar en línea y seguir siendo rentable. O sea que si bien no es de esperar que muchos mineros dejen de minar debido al halving, porque como veis se han protegido de varias maneras, lo que sí es menos probable es que mucho más mineros se ponga a minar, porque debido al halving, al principio al menos, será poco rentable hacerlo. Y esto es un poco la descripción del apasionante mundo de la minería de Bitcoin durante un halving. Un evento que impacta a mineros, que por tanto tiene un impacto en el precio y que, de la mano de todo esto, tiene un impacto en la red de Bitcoin, en la cadena, en la blockchain, en el libro contable. Y esto será lo que nos ocupará en el siguiente episodio, cuando hablemos de cómo afecta el halving al usuario, es decir, al que quiere usar la red de Bitcoin para hacer sus cositas, sus transferencias, sus pagos, sus movidas. Eso será lo que veremos en el próximo episodio, así que suscríbete para no perdértelo. Espero que estés aprendiendo mucho de lo que igual no sabías sobre el halving y cómo ha cambiado en estos años. En el próximo episodio hay una cosa bastante loca que vengo ya comentando desde el episodio número 1 porque me sorprendió cuando lo descubrí. Así que nada, espero que lo escuches. Suscríbete, como digo, para no perdértelo. Y nada, dale like, compártelo y esas cosas. Haz tus cositas. Y también puedes ayudarme al tiempo que te ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay y decides guardarlo en una Bitbox que te permite la autocustodia de tu Bitcoin para que este no desaparezca. Pues mírate todo esto en los enlaces de la descripción, donde también encontrarás un enlace a suscribirte a la página web del podcast, a la newsletter, y así te mando un mail los sábados. De buen rollo. Mañana episodio 4 de la saga Halving.